Hace apenas un rato salió del juzgado donde la tuvieron durante muchas horas Marvinia Jiménez, una mujer que en Venezuela se arrodilló en una manifestación, se puso la mano en el corazón. ¿Y qué respondieron las fuerzas de la represión? Lo primero que ocurrió fue encañonarla con un arma de fuego. Lo siguiente es lo que verán a continuación. Mira cómo nos matan, el pueblo, los malditos militares nos están matando. Mira a la muchacha cómo la tienen. Mira cómo le dan golpes, miren, miren. No es mentira, nos están matando en Venezuela. Fuera, Nicolás, maldito, nos están matando por tu culpa. Mira cómo le dan coñazo, no es mentira. Mira, mira, mira cómo la trae, mira, no es mentira. Mira cómo Ya va, yo la tengo grabada, mamá. Mira cómo sale gracia. Malditos. Sale gracia, maldita puta de mierda. Esa muchacha es... Marvinia Jiménez iba a estar con nosotros hoy, pero la dejaron agotada después de horas y horas en este juzgado en el que ella termina siendo la acusada. No bueno, iba a decir persona, pero no sé cómo definirla, que la golpea con un casco cuando está en el suelo. No el que le apunta con un arma de fuego cuando ella la única arma que tiene es su mano en el corazón. No, a ella es a la que acusan. Le digo bienvenido a nuestro colega Edgar Quijano, un gusto tenerlo con nosotros, señor, muy buenas noches. Gracias, Pedro, muy buenas noches. Muy, pero muy amable. Y desde Caracas está con nosotros otra colega, Milagros Socorro. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Buenas noches, un saludo a la audiencia. Milagros, empezamos contigo, que estás en el, si se puede decir así, en el campo de batalla por la forma en que ha planteado las cosas el gobierno. Hoy por hoy, ¿cómo están las cosas? Bueno, muy complejas, todo parece tender además a mayor conflicto, porque lo que llama la atención a la opinión pública internacional son las protestas que se multiplican y recrudecen. Pero al mismo tiempo está galopando una situación económica gravísima, muy, muy grave, completamente sin antecedentes, por lo menos en la vida republicana de Venezuela, que se expresa en una inflación que es completamente inédita entre nosotros, que además es una de las más altas del mundo, si no fuera la más. Esto también debemos combinarlo, por supuesto, con la evaporación de nuestros salarios, digamos, es el correlato de la inflación, pero además un desabastecimiento y una escasez de productos de consumo básico, que es lo que hace que se formen colas de centenares de personas. Van ya las colas cuando llegan, es así como decimos ahora, productos como el aceite de maíz, el arroz, el café, el papel toalete, el papel de baño. Cuando llegan a los establecimientos se forman colas, también el azúcar, hay mucho desabastecimiento de azúcar y bueno, y escasez de muchos rubros. Entonces, ustedes lo que más ven son las protestas, las imágenes de la protesta y por supuesto la represión. Pero como les digo, el marco de todo esto, de estos abusos de la fuerza pública, es una situación económica que se agrava hora con hora y que durante este mes de marzo debe ser muy, muy severa, con el agravante de que el gobierno, para quitarle volumen a las protestas, para desmovilizar a la población en la calle, no se le ha ocurrido nada mejor que decretar un asueto hasta el marzo 10. El famoso carnaval, el que ponían ayer, ¿será fascismo o carnaval?, planteaba Nicolás Maduro en una frase alucinante. Bueno, imagínese usted. Entonces, para desmovilizar a la población que está en las protestas, que como le digo, se multiplican, son una detrás de la otra, y muchas formas de protesta, unas más efectivas que las otras, unas más creativas que las otras, algunas no lo son en absoluto, por cierto, ya hablaremos de eso si es de su interés, pero el punto es que para
desmovilizar las protestas, entonces ha decretado un asueto hasta el 10 de marzo. Quiere decir que el mismo gobierno ha decretado un paro económico en una situación que ya es grave. Empeorando la situación. Bueno, imagínense. Y quiero incorporar algo también que mencionaba precisamente en la dirección de lo que dice Milagros, y era parte de lo que teníamos en el comienzo del programa, pero más de lo que decía Jorge Roig, titular de esta Fede Cámaras, que se enfrenta al gobierno de Nicolás Maduro. Nuestro país no está bien, presidente. Tiene unos indicadores económicos con una inflación de la más alta del planeta, con unas tasas de desabastecimiento enormes, donde no se consiguen los productos de primera necesidad, donde en estos momentos prácticamente conseguir trabajo es un imposible y donde nuestros trabajadores tienen que rogar por puestos de empleo gracias a una inamovilidad que los mantiene anclados simplemente por una ley y no por sus méritos personales. Nuestro país no está bien, presidente. Nuestro país nos estamos matando entre venezolanos y eso es grave. Usted tiene una responsabilidad como jefe de Estado, como el primer responsable de calmar los ánimos de este país. Nosotros creemos en el diálogo, en Fede Cámaras creemos en el diálogo, estamos aquí por eso. Y el diálogo no significa claudicar posiciones, tenemos profundas diferencias con su sistema económico y con su sistema político, pero la democracia, gracias a Dios, permite que procesemos estas diferencias en este tono en el que la estamos procesando el día de hoy. Vamos a seguir teniendo diferencias, presidente. Vamos a seguir enfrentados a una política económica que no toma las decisiones adecuadas a nuestra forma de ver las cosas. Y ustedes seguirán profundizando en un modelo que a nuestro juicio ha fracasado en varios momentos en varios países del mundo. ¿Qué me dice Edgar? Bueno, Pedro, te digo sinceramente, esto tiene solamente una salida, que es la renuncia de Nicolás Maduro, no queda la menor duda. Por una parte, hay más de 500 detenidos que tendría que de inmediato procederse a la liberación. Lo más de 100 heridos que hay en todas las ciudades del país, incluso no se ha dicho ni se ha visto, pero efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, esa misma que reprime, no le permiten a los médicos atender a esos heridos que vienen de las manifestaciones en las clínicas. Incluso muchos de ellos han tenido que salir a las calles a atender a los heridos porque no les permiten la entrada a los hospitales. Y por supuesto, crear una verdadera comisión de la verdad que analice e investigue todos los muertos que han ocurrido, no solamente en esta oportunidad, sino del 11 de abril del año 2002, para que en Venezuela definitivamente no impere la impunidad y de una vez por todas entremos en el sendero del crecimiento económico. Espontáneamente, por supuesto, Edgar Quijano plantea eso de la renuncia de Maduro. Ya tenemos una respuesta a eso que planteaba él, porque Diosdado Cabello precisamente habla de los que dicen que debería renunciar el titular del Poder Ejecutivo. Escuchemos. El compañero Maduro ha dicho que no va a renunciar. Eso está muy claro para nosotros como militantes de la revolución. Y para el resto también debería estar claro. Vamos a deponer la actitud, señores, ustedes tienen una responsabilidad. Ellos no están aquí muchos, pero estoy seguro que nos están escuchando. Y están viendo esto que está ocurriendo aquí en Venezuela. Vamos, tenemos la mano tendida, de verdad. Vamos a darnos la mano por Venezuela. ¿Que vamos a olvidar lo que ocurrió? Muy difícilmente lo vamos a olvidar, pero sí podemos perdonar. Muy difícilmente lo vamos a olvidar. El gobierno, el régimen en Venezuela, por supuesto, tiene el dinero, aunque se han despilfarrado cientos de miles de millones de dólares a lo largo de los años, tiene las armas, tiene la capacidad para aguantar una cantidad de cosas. ¿Qué tanta capacidad, siente Milagros Socorro, tiene la oposición para seguir saliendo a protestar a las calles, enfrentando estas pérdidas que representan muertos, heridos, detenidos, etcétera? Bueno, la reacción del gobierno, esa respuesta represiva y los excesos en las fuerzas públicas, lo que han hecho es darle más combustible a las manifestaciones. Pero la pregunta de usted es muy concreta. Usted pregunta cuáles son las posibilidades de la oposición. Me imagino que está usted pensando en la oposición política, en los partidos políticos nucleados alrededor de la mesa de la unidad democrática. Bueno, los hechos nos dicen que hay una buena parte de esas protestas y de esas manifestaciones que están sueltas de madrina, que no están siendo lideradas
como debería ser por la oposición. Esa es la verdad. Es decir, la oposición democrática venezolana ha demostrado en estos hechos mucha fuerza, pero los hechos han demostrado también que hay una parte de esas protestas en las que la oposición no está teniendo liderazgo y no logra controlarlas. Por eso es que la situación se ve muy, muy compleja. ¿Qué dice Edgar? ¿En qué dirección sopla este viento? Bueno, Pedro, hemos visto, no hace falta explicarlo mucho, la propia población civil ha desbordado a la comunidad política, a no encontrar realmente una reacción inmediata, excepto en el caso de María Corina Machado y Leopoldo López, que obviamente dieron la cara, incluso también Antonio Ledesma, se fue a la calle. Incluso en este momento, aun cuando Enrique Capriles o cualquier otro dirigente político de la MUD dijese que recogiesen a sus casas, esa voz no sería escuchada. Las palabras hoy del secretario de Estado John Kerry, en donde le advierte al gobierno venezolano que han utilizado, y hay pruebas, videos contundentes, de fuerzas de represión, lo llaman vigilantes armados. No, son asesinos armados por un gobierno que obviamente, como tú dijiste, tiene las armas, tiene el dinero, han sido entrenados fuera de Venezuela, en campos de entrenamiento, y los muertos, los fallecidos, disparos a la cabeza, es un signo inequívoco que detrás de esto realmente hay una organización para matar, para acabar con la disidencia, en donde lo resumen en una sola palabra: paz. Para el gobierno de Nicolás Maduro, la paz significa rendición. Los venezolanos no nos vamos a rendir. Y mientras, como mencionaba Milagros al comienzo, le prestamos muchísima atención a las protestas porque además visualmente son tremendas las escenas que llegan y porque, por supuesto, desgraciadamente ha corrido sangre. Hay muchos empresarios que están desafiando al gobierno abiertamente, como escuchábamos recién el presidente de Fede Cámaras, y como por ejemplo Lorenzo Mendoza, el titular de la empresa Polar, una de las más poderosas de Venezuela, y por donde aparece uno de los elementos tradicionales que consume el pueblo venezolano, que por ejemplo es la harina pan y que generó un problema hace un tiempo. ¿Qué dice ahora? El venezolano no es envidioso, el venezolano aspira, no es envidioso. El que envidia no avanza, el que aspira llega lejos. Y yo estoy convencido de que el gran país es eso. Y termino también con algo que me parece muy relevante. No nos pongan a escoger entre lo colectivo y lo individual, porque eso, de alguna forma, no está reñido. La inventiva, la capacidad individual de cada uno de nosotros hace posible que el colectivo se beneficie. Cada quien jugando el rol que le corresponde. Donde mejor funciona es cuando trabajamos sector público, sector privado. Milagros Socorro, muchísimas gracias desde Caracas. Seguiremos en contacto y, por supuesto, cuídese mucho. El asunto está, ¿qué más le puedo decir? Tremendo. Le agradezco muchísimo. Buenas noches. Un placer tenerla aquí, Edgar. Muchas gracias por acompañarnos. Pedro, gracias por la invitación y a toda tu audiencia. Seguiremos conversando, por supuesto.